Entonces, ya hemos hablado de lo que es el ciclo del pelo. Hemos hablado de lo que son glándulas sebáceas. Ahora nos toca hablar de lo que son las glándulas sudoríparas. Las glándulas sudoríparas son glándulas tubulares simples. O sea, son glándulas que tienen una porción secretora tubular que se enreda sobre sí misma, dando este aspecto. Y presenta un conducto excretor igual tubular simple que sale por un orificio de la epidermis. Estas glándulas sudoríparas van a secretar algo que se llama sudor, que es algo totalmente líquido. Ahora, estas glándulas no, van a secretar esa sustancia que se llama sudor, como les dije. El sudor va a estar formado por electrolitos y agua. Va a tener como función mantener la temperatura de la piel. Va a ser como si agarraríamos y haríamos un baño de agua constante. Y aparte de eso, va a mantener también un poco lo que es la humedad de la piel. Entonces, nuevamente, tenemos la porción secretora, tubular simple enredada en sí misma, y la porción excretora. La porción secretora está formada por lo que son células cuboideas, unas claras y otras oscuras. Alrededor de esta porción secretora se van a observar las células mioepiteliales, que van a tener una función similar a las células mioepiteliales de lo que son los acinos serosos y acinos mucosos. ¿Sí? Ahora, si yo veo una microfotografía, fíjense acá, vamos a tener la porción secretora formada por lo que son las células oscuras y las células claras. El conducto excretor va a estar formado por un epitelio cúbico estratificado, que se va a ver núcleo redondo arriba, núcleo redondo abajo, núcleo redondo arriba, núcleo redondo abajo. Sí, si nosotros nos fijamos la microfotografía que les mostré, fíjense justamente acá voy a tener lo que es un núcleo redondo arriba, un núcleo redondo abajo. O sea, ahí tenemos epitelio cúbico estratificado. Ahora, las glándulas sudoríparas se van a poder dividir en dos tipos. Una glándula sudorípara que tiene esta característica de una porción secretora con células claras, células oscuras, con escasa luz, en la porción secretora, que va a ser una glándula sudorípara ecrina. Ustedes saben que la secreción ecrina básicamente se da por un proceso de exocistosis. Estas son las glándulas sudoríparas comunes en prácticamente todo el cuerpo. Y tenemos otras glándulas sudoríparas que se caracterizan por tener una luz amplia. Y aparte de tener luz amplia, van a tener sobre todo células de tipo oscuras.
Estas glándulas sudoríparas se llaman glándulas sudoríparas apócrinas. Se llaman apócrinas porque van a secretar su secreción con parte de lo que es el citoplasma. Estas glándulas sudoríparas apocrinas se van a observar sobre todo a nivel de lo que es la axila y lo que es la región perianal. Ahora, estas glándulas sudoríparas apocrinas están relacionados con lo que es la secreción de ferrohormonas. Entonces, si ustedes se acuerdan o se ubican cuando, por ejemplo, un perro está en celo, lo que pasa es que lo que hace el perro es para ver si la hembra está en celo, es oler precisamente su región perianal. Y esto se debe a estas glándulas sudoríparas apocrinas que van a secretar ferrohormonas. ¿Sí? Ahora, entonces tenemos las glándulas sudoríparas, son glándulas tubulares simples con un conducto excretor con epitelio cúbico simple y aparte de eso se subdividen en glándulas sudoríparas ecrinas y glándulas sudoríparas apócrinas. Muy bien. Las glándulas sudoríparas apócrinas se encuentran en todo el cuerpo y las ecrinas en todo el cuerpo y las apócrinas en la región axilar y en la región perianal. Y hemos visto lo que son las glándulas sebáceas, la anterior clase, y también lo que son los receptores nerviosos. Bueno, también hemos visto lo que es la circulación. Entonces, hemos formado un cuerpo, hemos formado un órgano que parece muy sencillo, pero si ustedes se dan cuenta es un órgano muy complejo, que si bien tiene simplemente prácticamente dos capas, una de epitelio y otra de tejido conectivo, va a presentar todo tipo de estructuras que van a determinar que pueda cumplir todas sus funciones, ¿sí? Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta de lo que es piel? ¿Nadie tiene preguntas de piel? No, doctor, todo claro. Vale. Ahora, nos tocaría ingresar a lo que es el aparato digestivo. ¿Para qué sirve el aparato digestivo? A ver, ¿quién sabe? Eduarda, ¿para qué sirve el aparato digestivo? El aparato digestivo sirve para degradar los alimentos y luego poder utilizar los nutrientes que nos dan los mismos y luego eliminar las sustancias que no nos sirven. ¿Cómo se llama eso, Eduardo? El digestión, Ya, es un proceso de digestión. El proceso de digestión tiene varias partes. La ingestión, que es introducir el alimento por la boca. El proceso mismo de la digestión, que se va a dar a nivel de la boca, del estómago, del intestino delgado, del intestino grueso, y en el cual se va a ayudar con las glándulas anexas que van a ser el hígado y el páncreas. ¿Para qué más servirá el aparato digestivo? Solo sirve para eso. ¿Para qué más? ¿Quién sabe? ¿Para qué más sirve esto?
Danitza, ¿para qué más sirve el aparato digestivo? Danitza debe estar viendo su novela. Horacio, ¿para qué sirve más el aparato digestivo? Horacio. No sabría decirle, doctor. Eh, A ver, ¿quién sabe? ¿Para qué más sirve el aparato digestivo aparte de lo que es la digestión? Excreción, La doctor. absorción de nutrientes. La absorción se da todo en el proceso de la digestión. Tenemos ingestión, digestión, absorción y el siguiente paso es la egestión. Aparte de lo que es el proceso digestivo como tal, que es la ingestión, digestión, absorción y egestión, ¿para qué más servirá el aparato digestivo? No sirve para nada más. Ya. El aparato digestivo, si ustedes se acuerdan, el MALT, a nivel de lo que es el GALT, vamos a tener el 80% de los linfocitos del cuerpo humano. Y efectivamente, una de las principales funciones de lo que es el aparato digestivo es la parte de inmunidad. Ya les expliqué que a base de lo que es el mal se explican muchas enfermedades. Y aparte de lo que es el GALT, esto se va a relacionar directamente con algo que se llama microbiota, y la microbiota es la gran cantidad de bacterias que tenemos a nivel de la luz intestinal y que se relacionan directamente con el GALT y directamente aparte con el sistema nervioso. Entonces, es muy importante. ¿Para qué más servirá el aparato digestivo? No se olviden que está formado por el tubo digestivo y aparte está formado por lo que es glándulas anexas. Entonces tenemos el proceso de digestión, tenemos un proceso inmunológico. ¿Y para qué más sirve el aparato digestivo? Fernanda, cualquiera de las dos Fernandas, no sé cuál está. ¿Para qué más sirve el aparato digestivo? Creo que eso es todo, doctor. ¿Perdón? Para los, para la absorción de los nutrientes. No, eso ya dijimos. ¿Para qué más? Tal vez para la secreción. ¿Secreción? ¿Secreción de qué? Según lo que leí, de la mucosa del tubo digestivo, de que puede secretar ácido clorhídrico, algunas enzimas y anticuerpos en sitios específicos. Pero no te olvides que todo eso nos sirve para lo que es el proceso de digestión. ¿Sí? Hay otra secreción aparte de ácido clorhídrico, enzimas, etcétera, etcétera, que está relacionado directamente con el aparato del tubo digestivo, pero también puede actuar a distintos niveles. Y esto se debe a que a nivel de lo que es el tubo digestivo se observa también gran cantidad de células de secreción endocrina. Entonces, si bien no se estudia dentro de lo que es el sistema endocrinológico como tal, el tubo digestivo secreta muchas hormonas
que van a tener una función a nivel de lo que es el mismo tubo digestivo, a nivel de lo que es la secreción de enzimas, secreción de sustancias para la digestión, movimientos intestinales, etcétera, etcétera. Pero aparte de eso, cuando este sistema endocrinológico comienza a actuar en demasía, puede determinar cambios a nivel de todo el cuerpo humano, ¿sí? Les pongo un ejemplo. Había una paciente. Esta paciente tenía como características aumento de la presión arterial, ansiedad, presentaba aparte, si no me equivoco, diabetes, y aparte de eso presentaba algunas características como rubor, sudoración, etcétera, etcétera. Bueno, esta paciente lo que tenía era un tumor a nivel de lo que es el tubo digestivo, que secretaba una sustancia llamada noradrenalina, si no estoy equivocado, no me acuerdo qué más, determinando que esta sustancia aumente la presión, determine ansiedad, aumente la cantidad de glucosa y determine los otros síntomas. Entonces, fíjense cómo en este caso el sistema endocrinológico del tubo digestivo, al formar una lesión tumoral que secretaba mayor cantidad de hormonas, determinó una enfermedad. Entonces, dentro del tubo digestivo tenemos el proceso de digestión, tenemos todo un sistema inmunológico, tenemos todo un sistema de tipo endocrinológico. ¿Para qué más nos servirá el aparato digestivo? ¿Quién más puede aumentar algo ahí? Johan, ¿para qué sirve el hígado, que es parte del aparato digestivo? Para purificar el cuerpo, doctor. ¿Para purificar qué? El cuerpo. Ya, También puede ser, doctor, para la producción de vitaminas. a ver, el hígado, y por lo tanto parte del aparato digestivo, tiene funciones de síntesis, no de vitaminas, pero sí de síntesis de proteínas, sí de síntesis de lo que es factores de la coagulación, y etcétera, etcétera. Como dijo Johan, también se da un proceso de desintoxicación, también un proceso de tipo inmunológico, porque el hígado es parte del sistema reticulofagocitario, de los órganos que son parte del sistema reticulofagocitario van a ser lo que es el vaso, los ganglios, el mal, etcétera, etcétera, ¿ves? Entonces tiene una función inmunológica y bueno, y muchas más, ¿sí? Formación de bilis, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno ve este esquemita, parece un esquema sumamente sencillo. Pero si nosotros pensamos un poquitito, el proceso de digestión que tiene que ver con ingestión, digestión, absorción y gestión, implica gran cantidad de estructuras para que esto funcione al 100%. Cuando nosotros hablamos de inmunología, tenemos que hablar de GALT y de microbiota. Cuando hablamos de sistema endocrino, tenemos que hablar de de más de 20 células que secretan distintos tipos de hormonas y de neurotransmisores. Cuando yo hablo de la parte de glándulas anexas, voy a hablar de procesos de síntesis, de desintoxicación, inmunológicos, formación de sustancias de tipo exócrina, y ahí podemos aumentar en el páncreas, que tiene una función endocrinológica, siendo el lugar donde se va a secretar la insulina y el glucagón, etcétera, etcétera. Entonces, el aparato digestivo está formado por el tubo digestivo propiamente dicho, y aparte está formado por lo que es las glándulas anexas.
y va a tener varias funciones, siendo tal vez la principal, la primera que dijimos, que es el proceso de la digestión. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos aquí un esquemita, fíjense, el tubo digestivo, y ahí apoyamos con las dos glándulas anexas principales, que son el hígado y el páncreas. El tubo digestivo, desde el punto de vista estructural, no me estoy refiriendo al aparato digestivo, sino el tubo digestivo, va a presentar de manera general 4 capas. Una mucosa, que es la más interna, una submucosa, una capa muscular y una capa externa que puede ser serosa o adventicia. Les hago recuerdo, hablamos de lo que es una capa serosa cuando es una membrana que envuelve el órgano, como por ejemplo el peritoneo. Si el peritoneo envuelve un órgano, va a formar una serosa. Y hablamos de una adventicia cuando simplemente hablamos de tejido conectivo que adhiere el órgano a a las estructuras de alrededor. Entonces simplemente es tejido conectivo en una membrana que va a adherir al órgano a otras estructuras. Para hablar de lo que es el tubo digestivo, hay que empezar en lo que es la boca. La boca va a ser una cavidad que va a tener una parte anterior, una parte posterior, 2 laterales, una superior y una inferior. Los labios van a estar formados por un epitelio plano estratificado con queratina. En la parte externa se va a unir con lo que es la dermis papilar y la dermis reticular. Entonces, la parte externa del labio está formado por piel delgada. Fíjense, esta es la microfotografía de lo que es el labio. Presentamos acá lo que es la queratina, delgadita, la epidermis, la dermis reticular, y fíjense acá, la dermis papilar se caracteriza por tener papilas profundas, papilas largas, profundas, y por lo tanto, en el hecho de que la epidermis sea delgada y las papilas dérmicas donde se observan las redes vasculares sean sumamente profundas, va a determinar que el labio se observe de color rosado, gracias a estas papilas que son profundas. Entonces, otra característica de la piel del labio va a ser que no tiene glándulas sudoríparas y no tiene glándulas sebáceas, tampoco folículos pilosos y tampoco tiene pelos. ¿Sí? Esto es una perogrullada, o sea que es muy evidente, ¿no? Cuando uno ve los labios, nadie suda por los labios y nadie tiene pelos en los labios, ¿no? Entonces, la parte externa del labio es básicamente piel delgada, sin glándulas y con papilas sumamente profundas. Pasando la piel, esto se va a continuar con músculo estriado voluntario, y ese músculo estriado voluntario, como ustedes ya saben, fanáticos de la anatomía, es el músculo orbicular de los labios. La parte interna va a estar formada por tejido conectivo laxo, epitelio plano estratificado sin queratina, y se van a poder observar acá aparte acinos de tipo mucoso. Esta característica
de la parte interna de la lengua, que ya se observa a nivel de la parte interna del labio, tejido conectivo, glándulas mucosas y epitelio plano estratificado sin queratina, va a ser característica de lo que es la cavidad bucal. Observándose esta característica de el epitelio, el tejido conectivo, las glándulas mucosas, a nivel de lo que es la parte interna del labio, a nivel de lo que es los carrillos y a nivel de lo que va a ser la cara ventral de la lengua. Pero eso vamos a ir viendo enseguida. Fíjense, cuando yo veo la parte interna del labio, vamos a tener este epitelio que es plano estratificado con queratina y por debajo tejido conectivo. Esta característica se va a observar también en los carrillos. Las encías se caracterizan por tener un epitelio plano estratificado con escasa queratina. Y al igual que lo que hemos visto en los labios, las papilas de tejido conectivo, que ingresan a este epitelio van a ser papilas sumamente largas, determinando que se pueda observar la vascularización a nivel de las encías y por lo tanto estas se observen de color rosado. Si yo veo las encías entonces en otro esquema, tengo el epitelio plano estratificado con escasa queratina, las papilas sumamente profundas que le dan el color, por debajo tejido conectivo, pero aquí aumento otro dato más, que van a ser haces de tejido conectivo denso que van a unir fuertemente a este tejido conectivo con lo que es el hueso maxilar y van a determinar una unión firme con lo que es las estructuras de las piezas dentarias. Esto que estamos mencionando se van a llamar los ligamentos periodontales. Si ustedes se dan cuenta, nuestras encías están firmemente fijadas al hueso y a los dientes, y eso se debe a los ligamentos periodontales. Cuando uno tiene procesos inflamatorios continuos, el proceso inflamatorio a nivel de este tejido conectivo determina retracción del tejido conectivo y eso determina que la encía también se retraiga, determinando que los dientes sean más evidentes a nivel de lo que es sus raíces. No sé si alguna vez han visto algunas personas o ancianos que sus dientes prácticamente se observan hasta las raíces como si estarían saliéndose y eso se debe a la retracción que se da por lo que es la inflamación a nivel de lo que es el tejido conectivo. La cara superior va a presentar el paladar duro que se continúa con el velo del paladar o paladar blando. ¿Sí? El paladar duro está formado por una estructura, una mucosa a manera de calamina, o sea que es una estructura ondulada, de epitelio plano estratificado con queratina y tejido conectivo que va a determinar que este epitelio quede adosado, adherido, bien pegado a lo que es la parte ósea superior, o sea, los huesos palatinos. En cambio, el paladar blando
va a presentar un epitelio plano estratificado sin queratina, tejido conectivo laxo, y en ese tejido va a observarse gran cantidad de glándulas mucosas. El paladar blando va a formar la bucofaringe y se va a continuar, se va a continuar siguiendo, llega hasta acá y se continúa hacia arriba con lo que es la nasofaringe. Entonces, si uno ve este esquema, en lo que es la parte superior, vamos a tener la nasofaringe con un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ciliado, con células caliciformes, glándulas mucosas. Acá músculo que separa ambos, y en la parte del aparato digestivo, epitelio plano estratificado sin queratina, glándulas mucosas y tejido conectivo. Ahora, fíjense, acá yo tengo lo que es el paladar duro. Fíjense que es ondulante, tejido conectivo que se adhiere al hueso. Y aquí tengo el paladar blando, que es epitelio plano estratificado, tejido conectivo y gran cantidad de glándulas mucosas. Fíjense acá cómo el paladar blando, tejido conectivo, glándulas mucosas, se continúa por arriba con lo que es la nasofaringe. Al revés, tenemos acá el epitelio plano estratificado, tejido conectivo, glándulas mucosas, y al otro lado el epitelio pseudoestratificado, ciliado con células caliciformes. Entonces, el paladar blando forma parte de la bucofaringe y en la parte superior se continúa con la nasofaringe. ¿Sí? Entonces, la cavidad bucal básicamente está formado por epitelio plano estratificado, glándulas mucosas, y ahí se van uniendo estructuras específicas como el paladar duro que se une a la parte ósea, los ligamentos periodontales que unen las encías a lo que es el diente y los huesos maxilares, etcétera, etcétera. Pero dentro de la boca tenemos un órgano que ocupa la parte media. Este órgano se va a llamar lengua. Y la lengua se caracteriza por presentar una cara dorsal y por debajo una cara ventral. La cara dorsal va a presentar una parte posterior y una parte anterior. La lengua nos va a permitir, gracias a sus movimientos, mezclar los alimentos con la saliva y llevar los alimentos hacia la dentadura para la masticación. Nos va a permitir articular palabras.